Esta serie de estudios comenzó con una palabra que yo di respecto al temor de Dios, al temor de Jehová, ¿recuerdan? Después, el Señor nos ha venido ministrando respecto a una palabra puntual en cuanto al amor. ¿Ok? Y lo que nos toca hoy, lo que sigue, se llama la tristeza. El título de esta prédica, la tristeza según Dios. La tristeza que es según Dios. ¿Ok? Para los que gustan apuntar. Entonces, tengan muy pendiente esto porque son piezas de un rompecabezas que vamos a ir armando. Entonces, para los que no se acuerdan lo que se enseñó respecto al temor de Jehová, les recomiendo que vayan y estudien esa palabra, pidan la grabación, la vuelvan a ver y las grabaciones de las prédicas de mi madre, la profeta Carmen, y nuestro hermano Pablo respecto al amor, porque tienen una línea que Dios nos está llevando y que siguen como unas 4 o 5 enseñanzas más que tienen que agarrar. Entonces, si alguien falta un domingo, se pierde una pieza del rompecabezas. Amén. Entonces, vamos a empezar por definir la tristeza. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, la tristeza es un sentimiento que dirige. ¿Ok? Es un sentimiento que dirige. Y al igual que las demás emociones del ser humano, la tristeza tiene varias funciones, pero entre las más importantes es el de generar un impacto en la persona. Entonces, aquí estamos hablando, la tristeza por definición es un sentimiento, ¿ok? Es un sentimiento. Y aquí lo que les voy a explicar es el propósito. ¿Por qué Dios dejó la tristeza? ¿Por qué? Vamos a ver. Las emociones, la tristeza, el enojo, la alegría y todas las emociones que existen, plasman los recuerdos en la mente. Entonces, si tú tomas un evento y lo conectas a una emoción, se sella en tu memoria, se plasma en tu memoria y podrás recordarlo por siempre. ¿Ok? Entonces, los sentimientos, por así decirlo, son las formas del cuerpo, de la mente, es la herramienta de la mente para sellar un recuerdo en el cerebro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted estudia 6 años una carrera universitaria, créame que cuando salga no va a recordar nada, porque el cerebro tiene como un mecanismo en el que absorbe información y lo que no es significativo lo desecha. En cambio, si se involucran las emociones y los sentimientos, eso está muy presente en la mente. Es como una forma de llenarle el disco duro. Un sistema que tiene el cerebro de almacenar lo importante. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que Dios dotó al ser humano de emociones con la intención de que los eventos importantes en la vida sean recordados. Amén. Ahora, espiritualmente,
La tristeza es un sentimiento que genera un hueco en el corazón. ¿Ok? Espiritualmente la tristeza hace un hueco, genera un hueco en el corazón, como si estuviera cavando un hueco. Este hueco es usado para sembrar. ¿Ok? Para sembrar. En ese sentido, espiritualmente hablando, existen dos tipos de tristeza. La tristeza de Dios y la tristeza del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios contrista, Dios siembra. Pero cuando el mundo, cuando el enemigo contrista, el enemigo siembra. ¿Qué es contristar? Afligir. ¿Ok? Es como hacer la tristeza un verbo. Eso es contristar. Yo contristo, tú contristas, nosotros contristamos, ellos contristan. Es afligir, es hacer efectiva la tristeza, por así decirlo, como llevar a cabo la tristeza. Eso es contristar. Cuando Dios contrista, es porque Dios siembra, porque Dios va a sembrar. Cuando el enemigo contrista, es porque también quiere sembrar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la diferencia entre la tristeza del mundo y la de Dios. Y aquí, bueno, voluntario para la pizarra. Voluntario, voluntaria. Voluntario. Ahí están peleando en la primera fila. ¿Por quién va? Andrea, Andrea. Ok, ahí están los borradores, lapiceros, pencils, pen, todo. Bórreme eso y me pone la tristeza del mundo de un lado y la tristeza de Dios en el otro. ¿Ok? Combinamos hoy. Entonces, vamos a ver lo que hace la tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce enfermedad, genera desánimo, busca sembrar culpa, trae resignación, remordimiento y un deseo por abandonar todo, rendirse, apartarse, desaparecer, alejar a todo y a todos. Y la enfermedad por tristeza se denomina depresión. Ahora sí, escriba todo eso. Busca sembrar culpa. Ponga, trae resignación. Remordimiento. Abajito. Remordimiento. Rendición. Bueno, tirar la toalla. No es, evidentemente no rendirse ante Dios, ¿verdad? Es rendirse de ya no querer hacer nada. Ya no querer nada con nadie, ya no querer escuchar nada, ya no querer acercarse a nadie, ya solamente, es más, hasta hay personas que se sienten impotentes porque les gustaría desvanecerse, ni siquiera irse. O sea, no hay un lugar en el planeta en el que estén seguros. No hay un lugar en la tierra. ¿Por qué? Porque se van a llevar eso que sienten donde sea que vayan. Usted se puede ir a la Conchinchina,
Ahí va la tristeza con un boleto a la par suya. Y ponga abajito depresión. Depresión. Muy bien. Vean un ejemplo. Mateo 19:20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces ya sabemos qué tristeza le dio. Se fue triste. Entonces esa tristeza hizo que se fuera. En lugar de seguir lo que Jesús le dijo, sígueme, no lo siguió, se fue. ¿Okay? ¿Y se fue cómo? Triste, muy bien. Ahora vamos a ver que la tristeza tiene mucho que ver con la madurez de la persona y si logra identificarla. ¿Por qué? Porque a medida que uno crece, los papás a uno le van enseñando que las emociones son responsabilidades y que uno tiene responsabilidad sobre las cosas que siente. Entonces, lo más difícil para un papá es enseñarle a un niño a controlar la tristeza y el enojo, porque cuando van al supermercado y le dice: cómpreme este chocolate y no tengo plata, ya eso es el niño no entiende que tiene una responsabilidad de comportarse, de tomarlo de buena forma, de no dejarse dominar por esa tristeza. Entonces, las personas que se dejan dominar por esta tristeza, les da una enfermedad. Primera de Reyes 21:24 dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres, no le voy a comprar el chocolate. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, este era un rey de 44 años, ya se supone hecho y derecho, y en un trecho. Y el hombre fue a vender o fue a comprar algo, no se lo vendieron y se fue a la casa triste, enojado, hizo cucharitas, se sentó en la cama, se volvió así contra la pared, abrazó la almohada y no comió. Entonces, se enfermó, le dio una enfermedad llamada depresión, producto de lo que ya nosotros estamos viendo. En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Verdad que es una enfermedad grave? ¿Verdad que es una enfermedad seria? Seca los huesos, dice. Entonces, esto yo lo estoy enseñando, le estoy explicando, pero ya todos ustedes se conocen muy bien la tristeza del mundo. Es la que hemos experimentado toda la vida. Toda la vida. Ya se conocen muy bien la depresión, la crisis, el estrés, el enojo, el no saber. Ya todos nos conocemos eso. Amén. Entonces, vamos a ver. Ahora, bueno, apúnteme Primera de Reyes 21:24 y Proverbios 17:22. Abajito, donde dice Mateo 19:20. No importa, no importa.
Después ahí les pasa la foto de todos. Entonces, si no ve, apúntelo. Dice Primera Reyes 21:24. Y el otro es Proverbios 17:22. ¿Ok? Entonces, para hacer una recapitulación final respecto a la tristeza del mundo, vean que la palabra dice que nosotros tenemos que hacernos como niños. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que ya él no actúa como un niño en cuanto a los sentimientos. Él antes se comportaba como niño, que el papá le decía, ya, compórtese, compórtese. Y él, no quiero, no me quiero comportar, y no sé qué, no sé cuánto, y ya. Entonces, al principio es difícil para un niño entender la reprensión y la disciplina. Entonces, vean lo que caracteriza la tristeza del mundo. ¿Por qué? Porque al principio nosotros aprendemos, al menos yo aprendí. Los que no aprendieron, güey, pues qué pena. Pero uno aprende a que la reprensión es necesaria. La disciplina, la corrección por parte de los padres es necesaria y justa. ¿Ok? Pero cuando uno llega a la adultez, quien lo aflige a uno no son los papás, sino la vida. Entonces, a uno se le pierde la noción, o uno ya pierde la noción de que igual la aflicción viene de alguna parte. La aflicción en los primeros años de la vida viene de los papás. Porque qué más aflicción para un niño que es nada más que los papás lo regañen. Eso es todo. Tal vez que le molesten los compañeros y así, ¿verdad? Pero hasta eso les enseñan los papás a manejar ese tipo de tristeza. Y si usted no le ha enseñado a su hijo, vea, hágalo porque le va a ir feo. Pero en la adultez, cuando uno sale, se le olvida que sigue siendo un niño espiritual y que también Dios le está enseñando a uno a manejar esto. Y cuando uno no sabe, cuando uno no aprende, ¿qué es lo que pasa cuando un niño no logra entender, no logra comprender el objetivo de la reprensión, el objetivo de la aflicción que le están sometiendo los padres a él? Que se vuelve peor de rebelde. Se vuelve peor. Niños que llegan y dicen, pégueme más duro, ya ni me duele. Ya esos chiquitos, ya uno hasta que pela los ojos, Dios mío, este de grande va a ser. ¿Cierto o no? Y lo mismo pasa con ya nosotros adultos. Lo mismo pasa con ya nosotros adultos, de que no entendemos la reprensión que pasa o el origen de la tristeza y no entendemos el propósito y terminamos haciéndonos más rebeldes. Porque dejamos que se siembre la semilla del enemigo. Ese hueco que se generó lo aprovecha el enemigo. Entonces, vamos a ver la tristeza que es según Dios. Y aquí es donde a todo mundo se le va a partir el coco, igual que a mí cuando hice este estudio. La tristeza, según Dios, produce fortaleza. Escríbalo en su cuaderno y en su corazón. La tristeza verdadera produce fortaleza. Genera
determinación. Busca sembrar esperanza. Trae paciencia. Arrepentimiento. Aguante. Aguante. Y una sed insaciable de justicia. Una sed insaciable de justicia. Ansias por entrar en acción. Es una sed, no un nacer. Una sed de glug glug, de tomar. Una sed insaciable de justicia. O sea, esto. Ansias por entrar en acción, indignación con la cobardía. Indignación con la cobardía. Y un deseo de luchar hasta el final. Un deseo de luchar hasta el final. Y ahora sí, usted llega y dice, ¿cuándo acá la tristeza hace eso? Si lo que hace es todo lo contrario. Eso es una utopía de tristeza. ¿Cuándo acá yo voy a sentirme triste y que me pase todo eso? ¿En qué momento de mi vida voy yo a sentirme triste y más bien que me produzca fortaleza, que me sienta más determinado, que se me siembre esperanza en el corazón, que me haga más paciente? Y cuando uno está triste, lo que menos tiene vamos a analizar esto, porque es un antagonismo, es básicamente la tristeza de Dios, es anti-tristeza del mundo, es totalmente lo opuesto, genera totalmente lo opuesto a lo que toda la vida nos ha generado. Sin embargo, la tristeza de Dios está intrínseco en la naturaleza del ser humano, aunque usted no lo crea. ¿Quieren ver un ejemplo en la Biblia donde se ve esto? Mateo 26, del 36 al 46. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní.
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y vamos a ver cuál de las dos tristezas tuvo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, más tristeza imposible. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos. Vino luego ese. No sé si alguna vez ustedes han estado vigilando o en una oración en el que ustedes sienten como esa inquietud, como esas ansias en el que están orando, pero necesitan ir a darse una vuelta, a caminar o lo que sea, y después vuelven, porque entran y salen del cuarto como de, así es una agitación en el corazón, es una desesperación en el corazón. Pues vean, aquí Jesús estaba orando y se devolvió donde estaban los discípulos para ver para buscar consuelo en ellos, de verlos ahí orando, verlos ahí apoyándolo. ¿Y lo que pasó? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Es decir, ni apoyo, ni espiritual, ni emocional. Entendió que ni lo veían importante. Y cuando uno ve eso, en los que uno esperaba que lo apoyaran, se siente todavía más triste. Y él, con esa tristeza, ¿qué hizo? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí de lo que está hablando es precisamente también hacia sí mismo, porque inmediatamente otra vez fue y oró por segunda vez. Es decir, aplicó lo mismo que les acaba de decir. Se fue a velar y orar, porque la carne es débil. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo. Esto es algo que cuando yo lo vi, yo me jalaba los pelos, yo decía: Dios mío, ninguno de nosotros ha entendido esto verdaderamente. Porque sí o no, cuando uno está triste, lo que menos quiere es orar. Cuando uno está triste y deprimido, la carne lo que quiere es
morirse. Lo que quiere es, bueno, la carne quiere buscar que lo siembre uno y el espíritu que lo siembre otro. Entonces aquí, con la angustia y la tristeza mayor que la que alguno de nosotros haya podido experimentar nunca jamás, él va y ora, vuelve y encuentra poco interés en los que le decían que lo aman. Encuentra despreocupación, sin apoyo, soledad. Y él se devuelve y va a orar. Y otra vez, y otra vez. Aquí estamos hablando, cuando yo digo de que genera fortaleza, estamos hablando de que es una fortaleza que ni usted ni yo entendemos, porque él estaba orando tan fuerte que ¿qué le pasó? Estaba orando tan fuerte que ya estaba sudando. Y no cualquier sudor, ¿verdad? Entonces, ¿quién aquí es tan fuerte como para hacer eso? Sudar sangre. Estamos hablando, ve el nivel de angustia y ve el nivel de tristeza. Y ve el nivel de aflicción. Este tipo de tristeza lo estaba acorazando, porque él ahí metido en oración, Dios lo estaba fortaleciendo, él estaba adquiriendo determinación. ¿O no? Determinación para salvarlo a usted y a mí. Una esperanza. Él estaba ahí orando y esa tristeza estaba ahí afligiéndolo en el alma. No solo la carne fue triturada, no solo la carne de él fue molida, también su alma en el Getsemaní estuvo recibiendo palo. Y se estaba sembrando esperanza en usted y en mí, de que nosotros íbamos a ser salvos por lo que él estaba a punto de hacer. Y vea si es así, que esto fue una preparación tal para él pasar por lo que tuvo que pasar, que estando ya ahí arriba de la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea si tenía sembrada esa esperanza de lo que él estaba haciendo iba a salvar hasta los que lo estaban crucificando. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque vea, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya, descansen. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Vean, se acerca el que me entrega. Él con paciencia esperando a Judas, que era el que lo iba a entregar. Entonces, vea que esta tristeza que el mismo Señor Jesús experimentó,
vea el tipo de preparación que era. El tipo de preparación para experimentar lo inexperimentable. Trae arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo trae remordimiento. Hace que usted se sienta mal y lo que se le siembra es culpa. Es más, busca sembrar culpa, ya sea esa tristeza, la tristeza del mundo, usted la identifica por la culpa. La tristeza del mundo es identificable por la culpa. ¿Por qué? Porque usted busca o culparse a usted mismo, o culpar a alguien más, o si no le queda de otra, culpar a Dios. Entonces usted identifica la tristeza demoníaca por la culpa. Porque Dios aflige para más bien darte esperanza. Porque más bien la culpa desaparece al punto que los mismos que lo estaban arrestando, los discípulos creyeron que ellos eran los culpables y Pedro arremetió contra uno y le cortó la oreja. Entonces, vea en contraposición la tristeza que tenía Jesús y lo que estaban sintiendo los discípulos, que ahora sí ya deciden actuar. Cuando Dios les dijo que hicieran algo, se duermen, y cuando les dijo que se quedaran quietos, se ponen a cortarle orejas a la gente. Y vea el ejemplo de Pedro. ¿Qué clase de tristeza tenía Pedro? Culpando a los fariseos, culpando a los romanos, culpándose a sí mismo, culpando a todo el mundo. ¿Y eso a dónde lo lleva? De vuelta al principio. De vuelta a ser quien era antes de conocer al mismo Jesús. Entonces, da la diferencia. Porque el arrepentimiento se caracteriza por la esperanza. Porque usted se determina, no, jamás, esto jamás va a volver a pasar. Eso es el arrepentimiento. El remordimiento es que usted llega y dice, así soy. El remordimiento dice, sí, qué fregada es mi vida y qué fregado soy yo. ¿Cómo me va a amar la gente si yo soy así y así seguiré? Nunca cambiaré. Ese es el remordimiento. Que es de que usted llegue y dice, hey, no puedo hacer nada. Entonces, se echa todas las culpas y eso a nadie ayuda, créame. No lo ayuda ni usted, ni al que hirió, ni a los que lo rodean, ni a nadie ayuda. No. Entonces, con que usted llega y diga perdón y siga exactamente igual, ¿eso en qué ayuda? ¿A quién? La tristeza del mundo te vuelve inútil. Inútil para ti mismo y para los demás. Hay gente que dice, no, yo ya lo he lastimado mucho a usted, mejor me voy. ¿Y a mí de qué me sirve que usted se vaya? ¿Usted qué es lo que está fantaseando en su cabeza que va a pasar si usted se va? Usted se va e inmediatamente, o sea, de verdad las personas tienen ese pensamiento, que llegan, se van y todos empiezan a festejar y a celebrar y la vida de todos mejora y eso es lo que idealizan.
Ay, es que una mamá que le dice al chiquito, yo te abandoné porque ibas a estar mejor sin mí. Y el chiquito como, ¿de qué sirve eso? La tristeza hace que la persona tome las decisiones contrarias a las que tiene que tomar. Entonces la persona, en lugar de resarcir, cambiar y enmendar, lo que hace es resignarse, apartarse, seguir ofendiendo más, bueno, repartir culpa como si fuera tamales de fin de año. Y la tristeza, la tristeza es un imán en el que este sentimiento empieza a absorber atmósferas espirituales. Entonces, cuando esta semilla es sembrada, cuando la amargura es sembrada, empieza a quiere absorber nutrientes de otros lados. Entonces la persona, para que su amargura siga creciendo, entonces necesita alimentarse de recuerdos, necesita alimentarse de acontecimientos, necesita alimentarse de lo que sea que pueda encontrar que lo ponga más triste. Lo que sea. Ay, no quiero escuchar esa canción porque es muy feliz. No quiero hablar con esta persona porque esa persona es muy alegre y ya me voy a vomitar. Entonces la persona está buscando formas de deprimirse más. Es como diciendo, sí, yo sé que esto me hace daño, pero es exactamente eso lo que quiero. Entonces, por eso es una enfermedad. Es una enfermedad degenerativa. La depresión. Pero cuando la tristeza es de Dios, más bien usted busca añadirle más presión. Usted busca más bien fortalecerse más en Dios. Eso no lo apunté aquí, pero esto está en Primera de Samuel, creo que era el capítulo 25, 26, no me acuerdo, que es cuando a David llegaron y lo asaltaron. Y llegaron unos merodeadores a saquear todo el campamento y a llevarse a las mujeres de todo el mundo. Llevarse a las mujeres y a los niños esclavos. Y todo el pueblo se rasgó los vestidos, se puso cilicio en la cabeza, se arrodilló y empezó a gritar ¡ah! Y a llorar. Y ya empezaron a hablar, de matar a David. Entonces vean ese tipo de tristeza. Empezaron a hablar de matar a David porque como no podían desquitarse con los merodeadores, entonces a alguien tenían que echarle la culpa. Y ahí le repartieron el tamal a David. Bueno, la culpa la tiene usted. ¿Por qué? Porque usted es nuestro líder. Entonces, dice que David se angustió porque lo querían matar. Pero dice, mas David se fortaleció en Jehová. Los que estuvieron en el estudio se acuerdan muy bien de eso, ¿verdad? Ahora, aguante. Y eso es algo que para mí caracteriza a Jesús. Aguante. Porque si fue algo que tuvo
que soportar, o si algo que tuvo que hacer Jesús en su ministerio fue aguantar. Una sed insaciable de justicia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que le iba a pasar. Pero por esto mismo él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque eso es la justicia. Amén. Ansias por entrar en acción. Entonces, pareciera contradictorio, paciencia y ansias, pero van de la mano. Van de la mano. Porque el impaciente, el desesperado y el deprimido, usted sabía que lo que menos tiene es ganas. Lo que menos tiene es motivación. Indignación con la cobardía. Y eso se ve claramente, Jesús hacía a los discípulos, ¿verdad? Y un deseo de luchar hasta el final. Entonces, yo cuando esto que está aquí, yo lo iba escribiendo primero y el versículo del Getsemaní lo leí después. Entonces, cuando yo iba leyendo y yo iba viendo, yo me iba viendo toda la escena en mi cabeza y en el que todo esto entraba. Y ese deseo de luchar hasta el final estaba desde el principio. Ese deseo de luchar hasta el final estuvo desde que él terminó de orar y dijo, ahora sí vamos. Ya toca. Aquí vienen ya los que van a comenzar este proceso. Ya vamos a comenzar este proceso. Y Jesús iba, si usted ve todo el proceso del juicio de Jesús, usted va a ver el deseo de luchar hasta el final de Jesús, en el que él estaba ahí, viendo cómo lo calumniaban, cómo lo insultaban, lo escupían, presentaban falsos testimonios y él callado. Por el deseo de luchar hasta el final. Después de ser enjuiciado, acusado falsamente, si hay algo que pone triste y enojado a alguien, es que lo acusen falsamente. Vea, una de las cosas que siembra más amargura en los corazones de la persona es cuando ve injusticias, cuando siente que le han hecho una injusticia. Por ejemplo, si una persona llega y quiebra un plato y siente ese arrepentimiento de por haber quebrado el plato, si es mi culpa, eso es, de lo justo es que usted se enoje conmigo, lo justo. O de, yo hice algo para merecer esto. Pero cuando la persona dice, ¿qué hice yo para merecer esto? Es donde la amargura se arrastra como una serpiente hasta el hueco que se hizo en el corazón por la tristeza. Porque la persona no entiende la injusticia. La persona no entiende qué es lo que pasó. O si usted llegaron y imagínese que llegan y le dicen a esta persona, vea, usted hizo esto y esto y esto y esto, y públicamente diciéndole, usted, aquí, bueno, se hizo lo que le dio la gana en la iglesia, y usted, me calumnió a mí, y usted dijo de mí, y también usted ofendió a Dios por esto y esto y esto que hizo. Dígame, ¿quién de aquí se queda en la iglesia? Es más, ¿quién se queda callado? Y no fue, o sea, hay gente que llega y dice, yo mejor no digo nada, yo mejor me quedo callado, pero en su corazón está pensando, Dios me hará justicia.
¿Usted cree que Jesús estaba pensando eso mientras lo estaban enjuiciando? Dios me hará justicia. Porque para decir algo negativo mejor no digo nada. O sea, no sé si me entienden lo que es una persona haciendo, orando desde aquí. Una persona que tiene la tristeza de Dios, esa tristeza la está sintiendo hacia esa persona que está en error. Entonces Jesús estaba triste, pero no porque me están haciendo, no, sino porque él sabía, o sea, él se entristecía de verlos a ellos, de lo que están haciendo, la condición en la que, o sea, él estaba triste por ellos, no por sí mismo. En cuanto al juicio, ¿verdad? Y en cuanto a todo esto, de ver cómo las personas lo escupían, de ver cómo las personas le pegaban, le vendaron los ojos, le pegaron, le arrancaron la barba. Y usted, porque alguien dijo un comentario, ya se le sembró amargura. Porque mi ex esposo me dijo que yo no era suficiente. Porque mi hijo me dijo de que quería mucho a la abuela o de que quiere más al papá. Y ahora ya arrastrada en depresión y soledad, porque el chiquito me ve como la mala. Yo sé que las mujeres no tienen barba, pero se imagina que se las arranquen. ¿Me están entendiendo respecto a esto? Que es una tristeza que no conocemos, pero se imagina que la tuviéramos. Tengo noticias para usted. La tenemos. Dios nos da este sentimiento, esta redirección. Y vea, esta es una prédica en el que yo estoy escribiendo y nadie me va a decir amén. Nadie me va a decir amén. Dios nos va a dar esta tristeza y todo el mundo. Pero créame que es de las mejores cosas que le puede pasar a uno en la vida. Porque donde todo mundo se destruye, te haces gigante. O sea, donde todo mundo se destruye por la tristeza destruye a las personas. Pero si la tristeza es de Dios, te haces un gigante. Y los que dicen que Jesús aguantó lo que aguantó porque era Dios, repréndalo. Porque Él padeció lo que padeció siendo hombre. Emocional, espiritual y físicamente. Si no, el sacrificio no hubiera sido válido. Entonces, estamos hablando de algo que es posible para los hombres. Veamos lo que dice 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, a lo que me refería, destrucción. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación? Yo sé que nadie entendió ni costra, pero se los voy a explicar. Vean lo que dice en la versión Pechita. De cualquier modo, me causó sumo gozo, no porque les haya causado tristeza, sino porque su tristeza los condujo al arrepentimiento, porque fueron entristecidos por Dios, para que de nuestra parte no sufrieran perjuicio alguno, porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo que los afligió por causa de Dios, cuánta perseverancia, defensa, indignación. Donde decía temor, aquí dice reverencia. Entonces ya sabemos de qué temor está hablando. Del temor de Dios, la primera prédica que di. Amor, la prédica que se dio la semana pasada. Es decir, este temor, esta tristeza produce amor. Vea todo lo que produce: perseverancia, defensa, indignación, temor reverente, amor, celo. ¿Por qué celo? Una sed insaciable de justicia, eso es celo. Y castigo produjo en ustedes, y en todo demostraron que están limpios en este asunto. ¿Verdad que aquí está un poco mejor explicado? Porque si yo les explico sobre los dos tipos de arrepentimiento, ¿verdad? Aquí nos da toda la vida, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, y todo el mundo era un colapso. Pero es que son dos tipos de arrepentimiento de los que está hablando. Por eso les leí la Pechita, porque está un poco mejor explicado. Ahora, vean qué importante esto. Estamos hablando no solo de algo bonito, sino necesario. Es necesario que padezcamos por causa de Cristo. Porque dice la palabra, dice la escritura, que Jesús mismo, quien es la obediencia, Jesús mismo es la obediencia, Él en sí mismo es la obediencia. Y dice la escritura que por lo que padeció, aprendió obediencia. No fue de que nació obediente por ser Dios. Estamos hablando de que Él padeció para aprender obediencia. Ni usted ni yo, la verdad, llegamos a entender la magnitud de esas palabras. Pero vea que tengo razón. Entonces, en Santiago 47, Santiago 4, del 7 al 10, dice, está en las epístolas: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos
y lamentad y llorad, dice. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué es esto? Si más bien todos nosotros estamos huyéndole a la tristeza. Si más bien todos nosotros estamos huyéndole al padecimiento y clamándole, Señor, quítame el padecimiento. Señor, yo no quiero padecer, yo no quiero ser triste. Dame otro corazón que no esté triste. La gente le pide un cambio de corazón a Dios para ya no estar triste. Hazme olvidarlo, Señor. Hazme olvidarlo. Ya no lo quiero amar. O sea, le pide más bien que le quite el amor. Cuando esta tristeza más bien produce amor y las personas pidiéndole, Señor, estoy triste, quítame el amor. Está ligado, esta tristeza está ligada al amor. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, si usted esto le quebró el coco, es porque todavía no ha leído Eclesiastés 7 del 2 al 4, que ya lo vamos a leer. Y eso lo complementa. Vea lo que dice. Si creo que estoy hablando paja, vea lo que dice en Eclesiastés 7 del 2 al 4. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y para rematar, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, y para recontrarrematar, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ahora sí, barájeme eso. No es que más bien tenemos que tratar de estar felices todo el tiempo. No es que más bien Dios trae felicidad, felicidad y nada más que felicidad. Y eso es lo que, de eso se trata el Evangelio. Felicidad, felicidad, mucha felicidad, amor y paz. Y vea, en las iglesias me gustaría ver que prediquen de esto, a ver qué les pasa a todos los que llegaron por las charlas motivacionales. El enfoque a la familia. Dios nos ama, nos quiere bendecir y ver muy felices. El Evangelio se trata de que usted sea feliz sin preocupaciones, sin aflicciones, sin nada de nada. Jesús no vino a traer espada, sino amor. Jesús no vino a traer espada, sino paz. Paz a tu casa, paz a tu casa, paz a tu casa, paz a tu casa. Hermano, siembra la semilla y pasa a tu casa. Y pasa a tu casa, y pasa a tu casa, y pasa a tu casa. Si hubieran visto a Jesús predicando, no se llenan esas mega iglesias. No vine a traer paz y no espada, a poner al padre en contra del hijo, al hijo en contra de la madre, a la madre en contra de la nuera en contra de la suegra. Imagínense un enfoque a la familia así. Es que a la gente hay que predicarle con amor. Es que no, usted no puede hablar del infierno porque la gente se va a arrepentir, la gente va a llegar a Dios por las razones equivocadas. Y Jesús dice, ay de aquel que ponga tropiezo a uno de estos más pequeños, mejor le sería cortarse la mano y entrar en el reino manco que con todo el cuerpo en el infierno de fuego donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga.
Entonces usted le va a decir al mismo Jesús que no predique el infierno. Jesús, pero ¿por qué enseña eso? La gente no se va a convertir bien. Vea que ya aquí se está desvelando mucha cosa. Entonces, ¿quieren que les explique Eclesiastés 7 del 2 al 4? Y Santiago 4 del 7 al 10. Amén. Bueno, entonces, Eclesiastés 7 del 2 al 4 en realidad explica Santiago 4 del 7 al 10. Listo, ya se los expliqué. Vean, ¿por qué es que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete? Porque si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Es decir, si el gozo no viene de un verdadero padecer en Cristo, no es verdadero gozo. Entonces, los que se van directo a la alegría, directo al gozo y directo a lo que mis sentimientos quieren, vea, nunca van a poder siquiera ver el letrero que dice este es el camino, porque para ellos el camino son sus emociones. Y lo primero que Cristo se echa para entrar en su corazón es que hace una brecha, hace un hueco y se siembra allá adentro. Después brota y Emanuel sale y ya ahora sí hay gozo. Ahora sí, pero los que buscan la felicidad, gozo, paz y bendiciones y creen que sembrar la semilla es dar el diezmo y Dios me da felicidad, gozo, paz y todo. ¿Sí? Y que eso es básicamente, eso es, vea, lo mismo que todas las demás religiones en el mundo. Todas las demás religiones tienen exactamente la misma doctrina de ir a arrodillarse por 3 kilómetros, 5 kilómetros, o no me acuerdo qué era, ir a caminar y después ir a arrodillarse, un padecimiento de las piernas, ¿verdad? Y después ya ahora sí, ya tengo el derecho de pedirle bendición y todo a mi Dios. Pero el padecimiento autoinfligido es este. El padecimiento que da Dios es otro. Hay gente que llega y dice, por eso, como el apóstol Pablo dice, que él flagelaba su carne, entonces quiere decir que él agarraba una cosa así, un látigo y empezaba, malo, 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 Pablo, malo, Pablo. Pablo, malo, Pablo, malo. Pero no, vea que Jesús dice la carne es débil, pero no está hablando de que, es que lo puedo traspasar una bala. No, es que estamos hablando de algo espiritual. Vea que aquí la aflicción era en el alma. ¿Ya? ¿Y la circuncisión de dónde es? Del corazón. No es que se tiene que flagelar la circuncisión, es que la circuncisión es del corazón. E igual, cuando el apóstol Pablo dice eso respecto a la carne, es acá. Es aquí. Entonces no es que usted tiene que agarrar una faja, enrollársela en el cuerpo. Por mi culpa. Eso a nadie le sirve. Vea que si la tristeza del mundo está arraigada en el mundo, que todas las religiones se golpean mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa, y sembrándosela más, culpa, 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 culpa. Pero más bien para nosotros es esperanza. Esperanza. Ya no voy a seguir igual. Ya esto no volverá a pasar. Ya Dios me va a transformar.
Mi aflicción tiene los días contados porque mi confianza está en Dios. Como dijo David, mi fortaleza es Dios. Y yo como David me fortaleceré en Jehová. Así, usted ve a un católico haciendo eso y yo le digo, uy, Dios mío. O sea, yo no puedo, o sea, yo no me imagino un católico haciendo eso. Pero curiosamente, tampoco he visto a cristianos haciendo eso. Tampoco he visto a cristianos diciendo, ay, lo que yo quiero, anhelo, y lo que mi corazón se duele por esto y así, ay, no sé qué, no sé cuánto. No, es que el tiempo lo sana todo, entonces voy a darme un tiempo. Pregunta, nosotros vivimos en un lugar en el que, o bueno, nosotros vivimos en una realidad en el que existe el tiempo y el espacio, ¿verdad? Entonces usted, durante ese tiempo, ¿en qué espacio se va a ir? Durante ese tiempo, ¿a dónde se va a ir? Hay gente que dice, el tiempo lo cura todo. Y yo conozco viejitas de 94 años que todavía están recordando algo de los 12. Entonces, esa teoría cuestionable. Además, el tiempo no lo cura todo. ¿Por qué? Porque si usted ve, más bien el tiempo degenera todo. El tiempo hace que más bien lo que una vez se sembró, con el tiempo crece. Entonces, si usted tiene sembrado amargura, con el tiempo, ¿qué cree que va a salir? Si usted tiene una herida así abierta, de par en par, usted dice, el tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo. No, lo que cura la herida son los glóbulos blancos, las plaquetas, un montón de otras funciones que dio Dios en el cuerpo para curar las heridas, pero el tiempo no. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron Eclesiastés 7 del 2 al 4 y Santiago 4 del 7 al 10? Lo voy a volver a explicar. Las personas que se van directo al gozo, las personas que se van directo a la alegría y a la casa del banquete, es porque están buscando sus motivaciones. Y esto es lo que no han entendido. La felicidad no viene de hacer lo que quieres, de hacer lo que se te antoja o de lo que estás motivado a hacer, porque más bien la motivación te esclaviza. Si haces lo que quieres hacer, eres prisionero de tu propia voluntad. Si no, trate de ir al gym. Trate de sacar una carrera en un instituto y dígame si con motivación lo logra. Más bien la motivación termina siendo un obstáculo. Y tu mejor y mayor aliado es la disciplina. ¿Y la disciplina qué es? ¿Martillo? ¿Palo? Dígame, ¿quién quiere estudiar hasta las 3 de la mañana? ¿Quién tiene ganas de ir al gimnasio todos los días de la semana? Hoy sí, vamos, mañana a las 5 de la mañana, vamos al gimnasio. A ver quién quiere. Dice, es que no quiero, no tengo ganas. Ese no tengo ganas es que estás prisionero. Porque al final, ya usted estando saludable, con cuadritos, ¿verdad? Con esos musculotes y así, y bien, comiendo sano, etcétera, usted dice, ahora sí me siento bien. Usted llegue y dice, ay, no, es que lo que quiero es una Big Mac hoy y para siempre. Y va a ver que a los 40 usted va a estar, me siento mal.
y me siento gordo y feo. Y, sí, Dios se aparece, ¿y qué quieres que haga por ti? Dame una coca y una hamburguesa. Porque nunca la persona va a salir de ahí. La persona nunca va a salir de ahí. Porque es prisionera de esa motivación. Ahora, vamos a Hebreos 12, capítulo 12, versículo 11, del 11 al 15. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí está la explicación de Eclesiastés y Santiago. Por lo cual dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Profundice en esta palabra cuando llegue a la casa. Hágame el favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, dice: haced sendas derechas para vuestros, es decir, cavando, ¿verdad? Haced sendas derechas para vuestros pies. No permitan que lo que se siembre sea amargura. No permitan que el enemigo tome ventaja de la situación, la aflicción, la angustia, lo que sea. Cuando ocurre un acontecimiento trágico, cuando te pasa algo trágico, tienes dos caminos: o correr hacia Dios o correr de Dios. Cuando pasa un acontecimiento trágico, cuando pasa algo que tienes ganas de rasgar tus vestidos y echarte silicio en la cabeza y vestirte de negro y escuchar música triste, cuando eso pasa, cuando te empiezan a atormentar los pensamientos y los recuerdos del pasado, tienes dos caminos: o correr hacia Dios o correr de Él. Si corres hacia Dios, te vas a topar con esto. Y si corres de Dios, te vas a topar lo que ya te conoces bien. Por eso hay solo dos tipos de temor, porque este siempre tiene los mismos resultados. No importa cuántas clasificaciones leen los psicólogos, que para cualquier clase de temor recetan litio. En cualquier clase de tristeza recetan drogas. ¿Usted sabía que así se trata la tristeza? Así se trata la depresión. Quemando el cerebro. A usted le tratan la depresión durmiéndole el cerebro. Es como que usted tenga una herida abierta en la mano y para curarlo le duermo la mano. O aquí, en el estómago, o en el hígado, o en el riñón. Está abierto el riñón, supurando y supurando. Tómese este litio y se cura. Hay gente que cuando está deprimida, lo único que les quita la depresión es la marihuana. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Sí, sí, me frío el cerebro y ya se acabó el problema. Eso no cura. Nada de eso cura. Esto cura.
y lo leímos en la palabra. Ahora, ¿quieren ver que esta tristeza Dios nos la ha incrustado en nuestra naturaleza humana, solo que nosotros ni nos hemos dado cuenta? Sí. Juan capítulo de 16 al 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Mientras ustedes estén llorando y lamentando, el mundo se alegrará. Pero después, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Y el gozo del mundo en qué se va a convertir? La mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Vea si está arraigado, si Dios lo plasmó en ti. Y habla a las mujeres, evidentemente. Si después de dar a luz ni se acordaron de toda la experiencia traumática que pasó una vez que lo tienen en brazos. Y yo hablando como si supieran. Pero yo sé que ustedes saben. Exactamente lo mismo es con todo en la vida. Así es con todo. Porque Dios de ahí saca su propósito. ¿Crees que fuiste a presenciar un entierro? Presenciaste una siembra. Y donde todos en el mundo se derriban, Dios te fortalece. De tal manera que estás aquí parado enseñándolo enfrente de todos. Y donde no cabía la tristeza, donde la tristeza era tanta, la angustia y el dolor, se ven los frutos. Y se ve cómo esa alegría impregna el corazón. Y no hay cómo contenerlo. Los que saben, saben. Si Dios pudo hacer eso en mí, si Dios pudo enseñarme y fortalecerme en un acontecimiento que a cualquiera hubiera dejado en el piso, de la nada, de imprevisto, sin aviso, demasiado rápido, demasiado duro. Donde todos en el mundo hubieran decaído, desfallecido, donde todos hasta la fecha visitarían una tumba. Dios me hizo entender que yo no tengo necesidad de visitar una tumba.
ni de escarbar la tierra buscando lo que se enterró, sino venir aquí y recoger los frutos de esa siembra. Entonces, yo digo, Señor, Padre, gracias, porque me has dotado de la capacidad de enseñar de esto. Y decirles a todos ustedes que es posible. Y no solo es posible, sino que esta fuerza, fortaleza, defensa, amor, solo Dios la da. Solo Dios la da.